ni en redes sociales no está la respuesta. Mira, Lina, pero es que el niño no hace sino comer mecato. ¿Y quién está llevando el mecato a la casa? Él O debe sea, pasar, dietas no. o sea, no voy con el tema de que aguantemos hambre. Tiene mucho que ver la alimentación de la mamá y de su hijo, incluso desde antes de que ella quede embarazada. Que uno sufre horrible y que después tiene efecto rebote y se sube el Claro, doble. que el único camino es, por ejemplo, cortar los carbohidratos del todo. Más del 20% con niños en sobrepeso De obesidad. y obesidad en Colombia. Hola, hola, bienvenidos a mi podcast, Las cosas para qué y no por qué. Un espacio creado por y para mujeres, donde escucharemos las experiencias de otras y aprenderemos el para qué de todo lo que nos sucede. Bueno, hoy en mi podcast, Las cosas para qué y no por qué, quise invitar a Lina Valencia. Lina Valencia es mamá, es caleña, es empresaria, es trabajadora, es nutricionista, es epidemióloga, pero además ya puede decir que es escritora, ¿o no? Ya soy escritora, soy autora ya. Chuleado. Chuleado. Lina, bienvenida a mi podcast. Gracias, Katy. Gracias por esta invitación. Qué dicha. O sea, ¿jugamos o no jugamos con la comida? Jugamos con la comida. Hay que jugar con la comida. Hay que jugar con la comida. Crecimos con que no se puede jugar con la comida, que comer a tal hora, que hay que ser rígido, que una cosa, que la otra. Y al final es encontrarle el juego a las cosas, a la comida, a los alimentos y tener un balance en las cosas. Sí, totalmente. Entonces, nosotros como seres humanos nos alimentamos bien. Nos alimentamos, no sé si bien todos, porque el concepto de bien, pues aunque parece como muy amplio, muy etéreo, pero hay que definir muy bien qué es alimentarse bien. ¿Qué es alimentarse bien? Alimentarse bien, si me preguntas a mí como nutricionista, es sobre todo tener una alimentación completa. Completa es Incluir frutas, todos los verduras, grupos de proteínas. alimentos, hasta los carbohidratos que tanta guerra les hacen. Es tener una alimentación variada, es tener una alimentación suficiente, o sea, no voy con el tema de que aguantemos hambre, no, eso no Okay, debe o sea, pasar. dietas no. No, dieta, es que el concepto dieta está mal empleado. O sea, la dieta, Okay. el concepto dieta es lo que comes tú en un día normalmente, ¿sí? Es lo que come una persona, una comunidad. Entonces, dieta lo llevaron a restricción y ese no es el significado realmente de dieta. Es tener una alimentación sí más natural, menos llena procesada. de procesado, ultraprocesado y en equilibrio. Lina, pero ¿qué es nutrición en movimiento? ¿Cuál es el lema de ustedes? Nutrición en Movimiento es un centro de nutrición que tiene su sede física en Cali, pero nosotros llegamos a muchas otras ciudades de Colombia e incluso a otros países porque nosotros tenemos un programa de asesorías online donde hay asesoría uno a uno, los cursos online que puede hacer cualquier persona en cualquier lugar del mundo literalmente. Y nuestra filosofía y la que comparto con las otras nutricionistas y psicólogas que trabajan conmigo es equilibrio para tu vida. O sea, nosotros no vamos con estas dietas demasiado restrictivas, Sí. donde te dicen que el único camino es, por ejemplo, cortar los carbohidratos del todo o quitarlos. Que uno sufre horrible y que después tiene efecto rebote y se sube el doble. Claro, y que comer no es un placer en esos procesos, ¿no? Entonces, al final, estás renunciando a lo que realmente significa comer y alimentarnos, que es uno de los placeres de la vida, y cuando yo estoy aprendiendo a alimentarme bien, yo no tengo por qué renunciar a eso. Escuchen bien, uno no tiene por qué renunciar a las cosas ricas de la vida, a comer rico en la vida. Entonces, entendiendo eso, una mamá que se alimenta bien tiene un hijo relativamente sano, se podría decir, no, los hijos son el reflejo de sus madres. Eres mamá, eres mujer trabajadora, ¿cómo saca uno tiempo para todo y para estar bien alimentado y tener bienestar? Tiene mucho que ver la alimentación de la mamá y de su hijo, incluso desde antes de que ella quede embarazada. Ahorita, si quieres, te cuento un poquito más de eso. Esta pregunta que me acabas de hacer, me la hacen muchísimas mamás. Sí, es como, que ¿cómo hace uno? ¿Cómo haces para que todo esté? Y miren, la clave está en que no todo tiene que ser perfecto. Ok. O sea, es tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Sí. Organizarnos muy bien es clave. O sea, si nosotros dejamos a la improvisación, amanezco y, ay, ¿qué era que le mando hoy de lonchera? Ay, ¿qué será que hoy hago de...? Ay, pero no, yo Terminó uno mandando pura comida chatarra. Claro, porque lo fácil, lo rápido te cogió la tarde. Entonces, si hay una planeación, si hay previamente un proceso, a ver, mañana, ¿qué voy a mandar? Bueno, voy a asegurarme de incluir la fruta, la verdura, esto, lo otro. Entonces, para mí planear es clave. Deberíamos tenerlo en nuestra nevera.
si quieres. Como si para, les como para funciona. tenerlo ahí conectado. Exacto. Trin. Si Plan te de alimentación funciona. semanal. Esta semana usted va a comer el Totalmente. lunes tal, el martes tal, el miércoles tal. Si te funciona así, perfecto. Si no, al menos saber qué vas a hacer al otro día. Ok. Esa Bueno, planeación para mí es primer clave. dato. Clave, planear qué voy a hacer mañana. ¿Sí? Segunda clave para mantener en casa con los hijos también alimentación saludable. A veces me dicen, mira Lina, pero es que el niño no hace sino comer mecato. ¿Y quién está llevando el mecato a la casa? El niño no va a hacer mercado solo y paga con su tarjeta de crédito. Usted está llevando qué tipo de alimentos a la casa. O sea, cuando el niño abre la alacena, ¿qué está encontrando? Y eso no quiere decir que vamos a ser restrictivos con el... No, es que cuál es el entorno de alimentos que tengo en casa para ese Claro, niño. y cómo nos ven ellos a nosotros también Por alimentándonos, si supuesto. nos ven tomando Coca-Cola o gaseosa o whatever, o comiendo dulces y mecato. Y si yo quiero que mi hijo coma verduras, la primera pregunta es, ¿yo tengo verduras en mi plato? Ahí está todo. Es ser ejemplo y crear No un es fallecer, ambiente. ¿no? No, no. Eso es clave, porque es que hay que persistir. Es duro. Yo siento que es duro. Con mi hija que tiene 1 año y medio, bueno, ella come de todo, pero pues Claro. le fascina el pan de bono, Sí. le fascina una torta Y tú no en le el das. jardín y entonces uno no sabe qué Sí. hacer y hasta qué punto es bueno que coma la torta o porque en la casa no se la come. Exacto. eh, Sí. Tú no le vas a dar a ella torta todos los días en tu casa ni pan de bono absolutamente no. todos los días. Pero tampoco le vas a decir a ella cuando vaya a un cumpleaños que ella no puede comer lo que los demás niños están consumiendo, aunque para la edad digamos que yo tendría unas recomendaciones. Pero se trata de no necesariamente ser restrictivos, sino enseñarles a los niños que hay un balance. En Colombia, los niños tienen malnutrición. Sí, tenemos cifras de exceso y de efecto. O sea, tenemos Ok. niños en estado de desnutrición, desafortunadamente. Que desnutrición son niños que realmente Están tienen un en, déficit. exacto, tienen baja talla, es decir, que ya de manera crónica se les ha afectado el crecimiento a los niños y esto tiene unas implicaciones ya a nivel de eh, salud cognitiva, el Ujú. desarrollo económico de un país está dado por las cifras de desnutrición infantil. Y está el tema de malnutrición, que son niños que se alimentan mal también. Sí, la malnutrición puede ser o defecto, que es lo que acabamos de mencionar, o niños que estén en sobrepeso o obesidad, por ejemplo, que ya es exceso. Y en Colombia tenemos ya unas cifras importantes, que es más del 20% de los niños y adolescentes en sobrepeso y obesidad. Más del 20% con niños en sobrepeso Y obesidad. y obesidad en Colombia. Entonces, a partir de ahí, pues empiezan a surgir también muchas alternativas, muchos libros, muchas opciones para que nosotras las mamás, nosotros el entorno de esos chiquitos, entendamos cómo deben ellos alimentarse. Y de ahí nace un poco, juguemos a comer, ¿o no? Sí. De ahí, ¿Para qué nace juguemos a comer? exactamente. O sea, como nutricionista, yo siempre al principio me enfocaba mucho en la nutrición del adulto y a mí la nutrición en pediatría, que es un mundo completamente aparte, me coqueteaba, ¿no? Yo iba a un hospital y me decían, tiene que ir a la unidad de recién nacidos y yo, bueno, ya. Yo llegué a Cali, recién estaba haciendo mi maestría en epidemiología y la tesis la vamos a hacer en niños y yo, bueno, niños, niños, Ok. hasta que ya en el 2018 quedé embarazada de mi primer hijo de Alejo y ahí dije, se me prendió ahora sí el interés full por la nutrición materno-infantil. Estudié un diplomado, me certifiqué en la complementaria y con él y mis pacientes, que para mí mi consultorio es mi laboratorio. O sea, es Claro. donde yo recibo, porque no es, sabes que no es suficiente solamente el ser mamá y tú hablar desde tu única experiencia como madre, porque tu Hay hijo un, es diferente. un Exactamente. mundo enorme. Entonces, afortunadamente yo tengo la oportunidad no solamente de ser mamá y vivirlo en carne propia en mi casa, sino que yo veo muchos niños en consulta, bebés, niños, y ¿Qué dije, es lo que más ves? lo que yo más veo son bebés que van a empezar su alimentación, es decir, la alimentación complementaria. Yo atiendo a las familias y les enseño cómo empezar esta alimentación complementaria. ¿Qué es lo que lleva a esas mamás a consulta? Precisamente muchísimas dudas, Katy, con respecto a la alimentación del bebé, porque es que para uno empezar a darle comida a un bebé hay un montón de miedos, hay un montón de dudas y también desafortunadamente ni en redes sociales no está la respuesta.
Hay demasiada información, ¿no? demasiado ruido. Yo a eso le he llamado ruido porque hay información Me gusta, buena, ruido. pero causa mucho ruido en la cabeza de una mamá abrumada, que tú ya sabes qué es eso cuando uno tiene a su Horrible. bebé. Además, el bebé tiene 4 o 5 meses y ya están diciendo, bueno, ya casi va a empezar a comer y uno, pero ¿qué le doy? ¿Pero cómo se lo doy? Al Que fin va que- primero, Sí, entonces en un país dicen que las verduras, en otro que las exacto. frutas, entonces uno no sabe Al qué fin el hacer. BLW, al fin es la tradicional y yo no quiero esto No. y yo cómo hago y el miedo y mi abuelita dice una cosa y mi mamá dice otra y mi suegra otra y la tía y uno dice, bueno, entonces ¿qué? Y yo dije, esto hay que dejarlo casi Escrito. que en un manual escrito para que las familias, y yo hablo siempre de familias porque a mí no me gusta que recaiga solamente la responsabilidad En la sobre la mamá. mamá, aunque hay muchas mujeres, mamás solteras y mamás que sacan a sus hijos solas adelante, que son unas berracas, pero yo creo que para criar niños necesitamos una tribu también y por eso hablo de que este libro llega a mamá, a papá, a cuidadores, a la niñera, a los abuelos, a profesionales de la salud y a todo aquel que tenga cerca un niño. ¿Y qué encontramos en el libro? Mira, el libro tiene 5 capítulos. Ok. Este libro, además de su introducción, tiene un primer capítulo que se llama Todo lo que necesitas saber antes de empezar a darle comida a tu bebé. Y ahí hablo, por ejemplo, de cuáles son los nutrientes críticos, los grupos de alimentos que tenemos y toco un tema que a mí personalmente me encanta, que es la nutrición en el embarazo. Cómo se debería alimentar una mujer durante el embarazo para Por que... favor, Dios mío, ¿ese en qué capítulo está? Ese es el capítulo número 1. Capítulo número 1 del libro Juguemos a Comer. O sea, por favor, porque yo fui una persona que en verdad me dieron antojos de frappuccino y todos los días de mi vida me tomé un frappuccino de un lugar distinto. O sea, caté todos los frappuccinos de Cali. Cuando terminé el embarazo, pues era un globo. O sea, y mi hija, pues yo no sé si eso tiene que ver o no, pero mi hija ama el dulce, ama el azúcar y no sé si tiene que ver por mi alimentación o no tiene nada que ver con eso. Te voy a contar y les cuento de una vez un dato súper interesante, que es que los bebés a partir de la semana más o menos 17 o antes quizás, ya empiezan a percibir los sabores de la dieta de la mamá. Y aquellos sabores o No puede connotaciones de ser. sabores que predominaron en esa dieta. O sea, si tú todos los días te comías tu frappuccino dulce, esto no es para que te des látigo, porque eso es lo último. todavía hay por hacer. Todavía estoy bajando esos kilos. Los sabores conocidos son los sabores que ese bebé va a aceptar más fácilmente en el futuro. Entonces, si la dieta de la mamá tenía unas características más dulces, pues muy probablemente. Y me Ahora, falta decir otra, pero porque la ginecóloga me lo permitía. Prosequito de vez en cuando. de vez en cuando. Mira, ese tema es tan apasionante porque incluso se llama programación nutricional temprano. Es como Ok. la pareja, no solamente la mujer, porque los dos ponemos semilla, vamos casi que a programar genéticamente a nuestro bebé un año antes de quedar en embarazo. Lo que yo como desde un año antes empieza a entrar en esa programación genética de lo que va a ser el resultado de la salud o enfermedad de ese bebé futuro adulto. Ay, Lina, entonces si yo me tomé un frappuccino todos los días en mi embarazo, ¿será que mi bebé va a ser diabética futuro? No necesariamente, porque ella nace y de ahí en adelante hay un montón de cosas para seguir programando. Okay. ¿Cómo la alimentaste cuando nació? Leche materna, fórmula. ¿Cómo la alimentaste en su complementaria? Le diste variedad de verduras, frutas, etcétera. ¿Cómo la alimentaste después? Le di de todo. Exacto. O sea que estoy tranquila. Estás tranquila. Puedo estar tranquila en este Sí. momento. Bueno, el primer capítulo habla sobre eso. Los otros capítulos, ¿qué El hablan? capítulo 2 es la guía paso a paso de cómo empezar la alimentación en el bebé. Okay. Desde el día en que arrancas hasta los 2 años que termina la alimentación complementaria. Cómo elegir el alimento, cómo empezar, cómo seguir, qué texturas, todo. Ok. Y en el tercer capítulo ya nos vamos como si fuéramos haciendo una línea del tiempo a entender cómo asumir los problemas más frecuentes con los niños más grandecitos que arranca a partir de los 2 años y en algunos a partir del año. Y es este niño o niña quisquilloso, selectivo, no quiero esto, Sí. ya no quiero verdura, porque cuando bebé comían de todo y luego ya no comen nada, los momentos de inapetencia. Entonces, yo siento que cuando una mamá coge el libro y empieza a leer y a entender cómo funcionan los procesos de crecimiento y desarrollo de los niños, cómo se van desarrollando, es como,
el mío Claro, no es el empieza, único. empieza ¿Sí? uno a entender que es parte del proceso y que todas las mamás están lidiando con lo mismo en su propia casa y en su propio espacio. Exacto. O sea que mamás no tengan miedo, tranquilas. Todas estamos para acobijarnos y esa es la idea de este tipo de podcast y de que nos escuchemos y de que hagamos catarsis y de que aprendamos, porque las cosas siempre pasan para algo, para aprender. Bueno, Katy, pero antes de seguir, te quiero contar que hay en el capítulo 4 y 5. El ¿Qué hay en capítulo el 4? 4 es resolviendo dudas de mitos y verdades con respecto a la alimentación de los niños. Que hay un montón. Un montón. Y en el 5 es el recetario, que es un recetario súper lindo, completo, para alimentación de bebés y niños más grandes. Una receta en 30 segundos. La de deditos de coliflor, harina de trigo fortificada, coliflor cocida, queso mozzarella rallado, una pizca de sal, revolvemos todo, metemos al horno, formamos los deditos, metemos al horno y listo. En 20 minutos ya. estamos listos. Lo voy a hacer y te cuento cómo me va. Hay que tener listo. Bueno, ahora sí, entonces, entramos a preguntas cortas, respuestas rápidas. ¿Paro o arepa? Arepa, ¿Café o té? los dos. ¿Dulce o sal? Los dos. Está muy difícil. Yo no soy blanco-negro. ¿Fruta o verdura? Las dos. La nutrición. ¿Jugo de fruta o la fruta entera? La fruta entera. ¿Dieta sí o no? No, ¿El ayuno intermitente sí o no? no, depende. 3 mitos sobre nutrición. Que la fruta engorda y causa hígado graso, mito, absolutamente falso. Que no podemos comer carbohidratos porque engordan, falso. Hay un mito con respecto al café. Dicen que el café es malo, pero el café no es malo. A mí no me quiten el café El nunca. café, cuando se consume en cantidades moderadas, hasta 3 pocillos o tazas al día, tiene ¿Qué tazas? beneficios. Porque Pocillos, ¿no? No mug. El pocillito. Ok. Pocillito. bueno, un consejo para las personas que nos ven que son esclavas de la alimentación. No hay que ser esclavos de la alimentación ni obsesionarse. La alimentación debe ser un disfrute, la alimentación debe fluir naturalmente y debe ser algo que tú puedas llevar a cabo por el resto de tu vida. Tú no te puedes sentir incómodo siguiendo una dieta. Debe ser algo que tú digas, yo aquí Me puedo siento bien. funcionar. Debe haber un equilibrio y debe haber placer a la hora de comer. Placer a la hora de comer. Lina Valencia, aquí en mi podcast, Katy Beckerman. Las cosas para qué y no por qué. Gracias Gracias, por Katy. venir. Gracias por la Tenemos invitación. muchas cositas por aprender. Total. Me voy con la del coliflor, ¿no? Sí, Ustedes en casa a preparar, a cocinar y a disfrutar. ya comprar el libro. Y a comprar el libro.